Capítulo 2. Los amantes bestias. Evelyn abrió los ojos y se sentó en su cama. ¿Ha estado acostada allí todo este tiempo? ¿Había sido todo un sueño? No, ni siquiera quería considerarlo. Ella retrocedió decepcionada, esperando volver a la fantasía si es que había sido eso, pero no podía dormir. Fuera, la luna había tomado forma nuevamente, y era brillante e iluminaba el cielo nocturno. Se puso de pie, vestida con el camisón blanco que apenas ocultaba su bella silueta. Viva, por lo menos, caminó hacia la terraza abierta para saludar al cielo nocturno y sentir la brisa fría. ¿Todo había sido un sueño otra vez? Ella dudaba ahora más que nunca, sintiendo el dolor entre los pálidos muslos de su feminidad. Ella anhelaba eso, el ritual, los placeres de su amante bestia. ¿Vendría a buscarla como ella lo hizo por él? Ella lo deseaba y mientras miraba al cielo y al laberinto en el que había jugado de niña, notó una figura oscura a lo largo del sendero, la silueta de un hombre bailando en el suelo, iluminado por las antorchas que se alineaban en el laberinto. Tras examinar más detenidamente, notó que era su clérigo, Peter. ¿Qué podría estar haciendo a esta hora de la noche y a dónde iría? Él se apuró apresuradamente, acelerando a través del camino, escondiéndose cuando creía que lo habían notado. ¿Qué podría estar haciendo? Evelyn se preguntó. Pero ella no iba a quedarse parada y cuestionándolo por más tiempo. Evelyn trepó por la terraza y se colgó de las fuertes lianas que habían crecido por un lado y ahora cubrían las piedras del palacio. El suelo no estaba demasiado lejos y se bajó lentamente cayendo a centímetros del suelo. Ella se apresuró a avanzar en silencio y con cuidado para ver qué estaba tramando Peter. Sabía que el hombre estaba obsesionado con ella. Entregarse a él era un pecado, pero a ella no le podía importar menos. Ella no lo amaba, él era simplemente una curiosidad, una herramienta de su anhelo. Aunque ella sabía que significaba más para él, ella se preguntó qué haría él para conseguirlo. Él había cumplido con sus limitaciones, incluso había ido más allá de algunos, y ella lo había salvado, o él ya habría sido condenado. Evelyn se apresuró a entrar en el laberinto. Superarlo era algo que había conquistado de niña, y ahora no tenía problemas para encontrar el camino. Ella fue rápida, de hecho tan rápida que casi tropezó con Peter. Se paró a unos pocos pasos de distancia. Él había encontrado una puerta que nunca había visto antes. Cuando llegó a la puerta, reveló un largo collar que colgaba alrededor de su cuello, un collar que ella había visto muchas veces antes, pero que nunca había conocido su propósito. Solo ahora se dio cuenta de que era una llave. Peter conectó el medallón redondo que colgaba de su collar, hizo un círculo en la puerta recién descubierta y lo giró. La puerta se abrió y se reveló un largo pasillo. Peter miró alrededor para asegurarse de que nadie más lo viera, y tomando una antorcha entró al oscuro pasaje con cuidado, dejando que Evelyn se preguntara aún más ¿qué estaba tramando? Ahora más que nunca ella quería descubrir su oscuro secreto. Después de todo, ella era la reina y debía saber todo lo que sus súbditos tenían. Era justo. Corrió al pasillo tan pronto como vio la luz a la distancia. Ella sintió que era seguro seguir sin ser vista. Todavía no, por supuesto, hasta que supo lo que Peter, su servidor devoto, estaba haciendo aquí en un oscuro pasaje sin su voluntad. Evelyn se mantuvo a distancia, viendo cómo la antorcha de Peter doblaba en una esquina. La luz bailaba sobre los ladrillos rojos cubiertos de musgo. Insectos y arañas se arrastraron a sus pies mientras avanzaba por el suelo humedecido. Ella quería gritar, pero se llevó una mano a los labios cuando dobló la esquina. Pero, ¿dónde estaba la luz? En su aterrorizado horror había perdido la antorcha. Miró débilmente a su alrededor. Luego corrió por el pasillo, esperando que no la dejaran demasiado atrás y que en cualquier momento encontraría la antorcha de Peter iluminando su camino. Pero no apareció nada, y estaba aterrorizada ahora que se encontraba cubierta en la oscuridad, sin ningún lugar a donde ir. Sintió su camino agarrándose a las paredes del corredor.
a veces tocando insectos y retirando su mano brevemente, porque había seguido a Peter. Se regañó a sí misma. Pero no era el momento de arrepentirse. Era curiosa por naturaleza. Y esta había sido la única forma de descubrir lo que Peter estaba haciendo mientras ella dormía en su cama. Se movió más rápido, esperando ver pronto la luz, pero no encontró nada. Evelyn se detuvo y se apoyó contra la pared. El corredor se dividió en otras dos direcciones. Miró cada opción a distancia. En uno de los pasillos parecía haber un toque de luz. Tal vez esta era la forma en que debería ir. Pero ¿y si Peter estaba allí? ¿Y si él sabía que ella lo había estado siguiendo? No importa, se dijo a sí misma. Ella era la reina. Él se encogería ante su presencia. Ella no tenía nada que explicarle ni a él ni a nadie. Evelyn siguió caminando. La luz parecía estar cada vez más cerca. Ella podía ver las puertas en cada una de las paredes. Una pequeña luz parecía salir de cada uno de ellos. Ella se apresuró, todavía cautelosamente, esperando que Peter no estuviera cerca para descubrir que ella lo había estado espiando. Mientras se acercaba, miró hacia la puerta y en la distancia vio una figura. Ella miró de cerca. La luz bailaba a medida que se elevaba. Podía decir que no era Peter por el tamaño de la forma, ya que se levantó más alto que un hombre normal. Pronto se dio cuenta de que no era un hombre, sino una cosa, una criatura de enorme altura y músculo. Ella retrocedió mientras se acercó a la puerta y la saludó con un rugido. Mostrando grandes colmillos sacó su lengua, lamiendo los lados de su gran boca. Evelyn lo miró con miedo mientras extendía su mano a través de las barras de metal esperando alcanzarla. Se movió descuidadamente hacia atrás cuando soltó un aullido, y pudo ver entre sus piernas grandes y peludas su pene erecto, paralelo a su cuerpo. Estaba listo, justo cuando ella estaba en celo. Pero esta no era la misma criatura, se dijo a sí misma. No era la misma criatura que le había hecho el amor salvaje, pero sin embargo estaba listo, se dijo a sí misma. La criatura continuó extendiéndose, aullando hambrienta hacia ella. Sacudió las barras de metal, esperando escapar de su prisión, cada vez extendiendo una mano y luego otra vez agarrando los barrotes con sus garras peludas y parecidas a criaturas para tratar de abrirlos. Pero no importaba su fuerza o determinación, no podía escapar ya que Evelyn se alejaba más de él. Podía ver la polla erecta y monstruosamente hinchada que atravesaba las barras de metal junto con las garras peludas de la criatura. Esperaba golpearla con cualquiera de las dos. Si pudiera llegar a ella, ¿qué haría?, se preguntó. Pero antes de que pudiera responder eso, sintió el frío metal detrás de ella, y cuando se volvió de repente otra criatura con cara de lobo salió de la oscuridad hacia ella. Extendió el mismo deseo en su gran forma, su pene tan monstruoso como el otro en el lado opuesto. Evelyn jadeó por su anchura. Retrocediendo rápidamente logró evitarlo, pero no sin que antes la criatura le cortara el vestido. Una abertura revelaba sus pálidos pechos enloqueciendo a las criaturas. Ella jadeó alegremente excitada también. No pudo evitarlo, ya que se sentía abrumada y emocionada, pero no menos aterrorizada que antes. Se quedó muy quieta, mirando en cada dirección. ¿Se atrevía incluso por el placer a permitirles una sola sensación? Ella estaba perversamente entregada al deseo y simplemente no podía resistir. Las criaturas aullaban y resoplaban y sintió que habían estado esperando para montarla. Miró a su alrededor, moviéndose hacia abajo para seguir la luz que había estado buscando, y lejos de las criaturas que estaban tirando de sus barras para salir. Pero el pasillo estaba lleno de celdas y cuando llegó a cada una de ellas, la cara de un animal la saludó entre sus barrotes. Primero un lobo, otro con cara de toro, incluso otro con el hocico de un cerdo, cada uno mitad hombre y mitad bestia, cada uno una criatura diferente, cada una tan erguida y enloquecida por la lujuria como para alcanzarla como los demás. Pero en ninguno de ellos encontró a su amante león, la primera de sus aventuras sexuales.
¿O había sido un sueño sexual de su realidad como a ella le gustaba creer que había sido? Evelyn estaba en el centro, rodeada de todos ellos. Si pudiera, complacería a cada uno de ellos, pensó entusiasmada. ¿Pero por qué estaban aquí?, se preguntó. ¿Cuál era su propósito y quién los había encerrado en estas celdas? Por no mencionar por qué no había sabido nada sobre esto antes. ¿Y dónde había desaparecido Peter? ¿Era él quien había hecho esto? ¿Y dónde estaba él ahora? Ella no entendía, pero como de costumbre su mente no necesitaba una razón para permitirse la fantasía. Evelyn llegó a una de las celdas. El toro la miraba desde los barrotes. La examinó moviendo su lengua rápidamente de un lado a otro. Evelyn abrió su vestido, revelando sus pechos lechosos. La criatura empujó hacia adelante contra las barras de la celda. Su pene tomó forma de la oscuridad para su aprobación. Evelyn dejó que los jirones de su vestido cayeran sobre sus pies. Las criaturas comenzaron a gimotear, golpeando en sus barras para escapar, algunas extendiéndose desde sus celdas. El toro empujó su pene de nuevo. Evelyn lo alcanzó. Tomándolo en sus manos, acarició la criatura suavemente. El aullido de sus compañeros aumentó a su alrededor. La criatura dejó de moverse mientras tocaba el poste largo, extendido y oscuro hasta llegar al gran saco de bolas. Ella acarició la base con cuidado, moviéndose la criatura y resoplando de placer. Las otras bestias gimieron y tiraron de sus barras con entusiasmo. Evelyn se acercó. Ella sabía que no había nada que temer. Ella lo supo mientras le daba la espalda al toro y le ponía fin. Ella montó la enorme polla deslizándola en su trasero. Cuando encontró su camino hacia ella, ella gritó de placer. La criatura se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas a través de los barrotes y dentro de su húmedo coño. Sin embargo, él la agarró suavemente por las nalgas, empujando locamente. Las otras criaturas aullaban ansiosamente, esperando anhelar su turno con ella. ¿Vendría? Y Evelyn sonrió, deseando una respuesta, y se quedó sin aliento por puro placer, gimiendo sí. Los monstruosos empujes del toro la agotaron y pronto estaba durmiendo junto a su celda. Cuando despertó, encontró su cintura a medio camino dentro de la celda y el toro entre sus muslos lamiéndola en seco. Ella jadeó de nuevo en el orgasmo mientras lamía el resto de ella, esperando arrastrarla con él. Evelyn se arrastró con facilidad, escapando mientras la alcanzaba nuevamente. «¡Qué criatura tan traviesa!», pensó. «Él quiere más». Ella podía decir que su pene ya estaba en el punto de erección. Evelyn gateó desde el suelo. Retrocediendo, se acercó al lobo, cuyo hocico la saludó primero con un beso entre las piernas. Ella jadeó cuando su boca y lengua se perdieron en sus muslos. La trajo más cerca, lamiéndola locamente y enterrando su húmedo hocico dentro de ella para obtener su néctar. Evelyn estaba loca de excitación y tuvo un orgasmo repetidamente. Nuevamente culminó con un empuje y se lanzó sobre su trasero hasta que Evelyn colapsó. Ella estaba muy quieta y solo se despertaba al tirar. El bestia oso la había agarrado de la pierna y la había arrastrado hasta su lado de la celda. Una pelea casi había tenido lugar porque el lobo no compartiría su premio. La bestia con cara de oso había comenzado a doblar los barrotes de su celda, con la esperanza de llevar a Evelyn adentro. Ella sabía que si eso sucedía sería difícil escapar de su pretendiente, pero incapaz de ser detenida, la criatura la arrastró por la pierna hacia adentro. Enseguida la montó. Su peso cayó sobre ella, presionándola entre su cuerpo y el piso de la celda. Evelyn permaneció calmada mientras su monstruosa polla finalmente la penetraba. Se mordió el labio, sintiendo su peso sobre ella, tanto como su duro y seco órgano adentro, complaciéndola tiernamente. Sus brazos humanos la obligaron a retroceder con un violento empuje desde su cintura. El aullido se hizo más fuerte y ella temió que Peter viniera, si aún él estaba cerca, para ver de qué se trataba el alboroto. El tiempo pasó y el ritmo se puso furioso. Evelyn jadeó y resopló,
tratando de evitar oler su mal aliento cuando se acercó un par de veces a sus pezones pinchados. Ella gimió de placer mientras los latidos parecían continuar. En algún momento perdió el conocimiento, sintiendo su lengua lamiendo sus pechos. Sintió un pequeño mordisco mientras su boca y su hocico la ordeñaban, y cerró los ojos hasta que la bestia eyaculó, y los gritos la despertaron de los sueños lujuriosos a la realidad una vez más. Los monstruosos jugos de la polla del oso se derramaron dentro de ella, empapando el cabello de su pubis y los lados de sus piernas. Evelyn se rió de emoción cuando llegó, aullando de victoria y placer. Cuando ya estuvo hecho, sacó su órgano duro y caliente goteando con su néctar desde su feminidad. La bestia estuvo en trance por un momento, dándole a Evelyn tiempo para alejarse y escurrirse entre los barrotes, antes de que saltara para arrebatarla. Ella se movió hacia atrás, mirándolo desde fuera de los barrotes mientras intentaba alcanzarla de nuevo. Ella sacudió un dedo hacia él. «Niño travieso, todos deben tenerme al menos una vez». Ella sonrió en agonía, pero más emocionada que nunca. Caminó por la parte delantera de las celdas donde se había encontrado por primera vez con las dos criaturas. Parecían dos grandes criaturas parecidas a un gato, aunque una parecía ser más lobo y llena que la otra. El cerdo protestó cuando ella pasó junto a él, y ella se demoró mientras los otros intentaban llamar su atención. «Tranquilos, chicos, hay suficiente para todos». Ella sonrió. «Planeo satisfacer todas sus necesidades por el tiempo que sea necesario, o durante todo el tiempo que pueda». Levantó sus pechos agarrándolos con sus manos mientras caminaba hacia una de las celdas, todavía desnuda y pálida. Se movió lentamente tocándose a sí misma y sintiendo la humedad muy fría de su coño con los dedos calientes. Sintió el pegajoso néctar de los jugos del oso, fresco en sus muslos y su coño, y los diminutos vellos de su coño estaban empapados. El olor a sexo parecía llenar sus fosas nasales y el aire a su alrededor. Ella jadeó, encantada de su presencia, y se apresuró a complacer a su pretendiente cerdo. Le tendió una mano y ella se inclinó hacia adelante con un pezón pinchado para chupar, pero él la agarró por la cintura, tirando de ella hacia adelante para que los demás lloraran por su precipitación. Evelyn intentó mantener la calma. Con su rostro casi sobre ella, tomó el pezón duro mientras sostenía su pecho hacia adelante. Su hocico se movió sobre él y comenzó a chuparlo. Evelyn lloró de puro placer cuando sintió que su boca tomaba todo su pecho, chupándolo como un recién nacido. «¡Sí!», gritó, debilitándose ante los movimientos de su lengua. Con los dedos todavía dentro de ella, se esparció sintiendo su apertura pegajosa excitándose y el origen de su sentimiento, pero tan pronto como lo hizo, sintió un palo mojado presionando dentro de ella. Ella jadeó al cerdo que empujaba contra ella. Su altura monstruosa se alzaba sobre ella cuando la sostenía contra su cuerpo y su polla dura llenaba su coño, mientras la empujó hacia adelante, la atravesó y cayó hacia atrás aterrizando en el suelo, cerca de su celda. Ella se sentó en el suelo, dándose cuenta de lo que había sucedido, el mismo centro de su palpitación entre sus piernas. De repente la criatura sacó su garra de la celda para ella. Evelyn recogió sus piernas mientras lloraba, resoplando ruidosamente como un cerdo. Las otras criaturas rugieron tirando de sus células en señal de desaprobación. Una vez más se adelantó hacia ella, su polla todavía húmeda y erecta e invitando al hambre de Evelyn. Ella tembló de miedo y negó con la cabeza. La criatura se arrastró de nuevo hacia adelante, y cada vez que lo hacía sacudía la cabeza. En un punto se detuvo y regresó a las sombras. Mientras se arrastraba más cerca de la celda, todavía podía verlo en el fondo de la celda, oculta por las sombras oscuras. Su pene lo revelaba la tenue luz. Lentamente se movió hacia adelante. Mirándolo y con mucho cuidado movió su cintura a través de los barrotes. De inmediato el cerdo se movió hacia adelante, inclinándose. Evelyn esperó.
tratando de mantener la calma mientras su hocico entraba en su coño. Al mismo tiempo lamía la parte posterior de ella. Ella se rió de emoción cuando se clavó en ella y luego se acercó a su cuerpo tirando de su cintura y comenzó a follarla. Pensó que nunca terminaría, pero era solo el comienzo de otra aventura que disfrutaría tanto. Ella tembló en el orgasmo repetidamente. Cuando finalmente se vació dentro de ella, yacía cubierta de sudor y lista para desmayarse. Ella permaneció muy quieta. El cerdo introducía lo último de su néctar en ella, exprimiendo los últimos jugos dentro de ella. Se mordió el labio y quería dormir, pero hacerlo significaría que la mantendría en la celda y no escaparía. La criatura se levantó de ella y se movió hacia la parte posterior de la cámara. Lo escuchó beber de su barril de agua y apenas lo vio cuando dobló la cabeza para darse un baño en la superficie del agua. Evelyn levantó su débil cuerpo del suelo y se arrastró por las barras de la celda. Tan pronto como lo hizo, la criatura regresó, y para su asombro, su polla estaba lista para la segunda ronda. Corrió hacia el frente de los barrotes y saltó hacia adelante para agarrarla, pero ella salió de allí justo a tiempo. Permaneció en los barrotes, olisqueándola entre ellos, y se lamió la boca. Evelyn se levantó del suelo y bajó por las celdas hacia el frente. Estaba desnuda, mojada y fría, sin mencionar pegajosa de la cintura para abajo, pero no lo haría de otra manera. Y el olor del sexo parecía engullir su piel. Caminaba con sus pechos brincando, mientras se movía con gracia por la línea de las celdas de las criaturas parecidas a lobos. Estaban esperando ansiosamente sus turnos para follarla como los demás. De hecho, cada uno de los que la había complacido estaban más que ansiosos por tener otra oportunidad de hacerlo una vez más. Evelyn podía ver mientras volteaba hacia atrás. Ahora que ellos habían probado, estaban aún más inquietos que cuando ella había llegado. Ahora ella haría algo que aún no había hecho, y deseaba tanto intentarlo. La criatura estaba esperando. Mientras miraba hacia la parte posterior de la celda, ella podía ver que también estaba tan excitado. La criatura gruñó como si lo exigía. Ella lo detuvo extendiendo su mano hacia él y se paró. ¿Podría controlarlo si quisiera hacerlo? Quizás podría. Pronto descubrió mientras lo forzaba a volver a su voluntad. La criatura hizo lo que le dijo y se trasladó a la parte posterior de la celda para permitir su paso. Ella se adelantó fácilmente y se estrujó a través de los barrotes. Su mano todavía se sostenía ante ella. Hizo que la criatura se arrodillara lentamente. Rugió y gruñó, pero pronto lo tuvo tan domado como un gatito sentado frente a ella. Se introdujo en la celda. En la parte posterior de la cámara yacía un gran montículo de heno, y cuando ella lo hizo retirarse, lo empujó para que volviera a caer sobre el suave montón de hierba seca. Ella lo vio con el vientre hacia arriba, mirándola, su polla sobresaliendo tan fuerte como un palo. El néctar goteaba desde el final mientras sucumbía a sus órdenes. Como todavía estaba quieto, Evelyn se acercó. Su cuerpo desnudo ya estaba cayendo hacia adelante, y ella abrió la boca para beber de sus jugos con alegría. La criatura no se opuso, en lugar de eso gimió, y las otras criaturas solo podían preguntarse qué estaba sucediendo en la parte posterior de la celda. Evelyn bebió hasta que se llenó y salió por un lado de sus labios. Ella retrocedió, y el néctar caliente de la criatura comenzó a fluir desde su polla. Ella empujó sus pálidos pechos hacia adelante y permitió que el líquido la cubriera. Ella lo frotó egoístamente e incluso montó la polla cremosa mientras lo ordeñaba. Ahora se follaría a esta criatura. El néctar que fluía de ella lubricaría bien su coño, pensó con entusiasmo, y bailó mágicamente sobre su amante bestia como para hacerlo empujar hacia arriba con todo su esfuerzo. Sus manos varoniles la sostenían sobre su torso humano, amando cada centímetro de ella. Evelyn se adelantó sobre su amante, sintiendo sus pechos contra su pecho peludo, excitada como nunca antes lo había sentido. Sus pezones estaban crudos y duros. Se movieron sobre el cuerpo de piel suave cayendo contra él, y ella colocó sus brazos alrededor de él. Ella nunca quiso que se detuviera.
Mientras se movía con emoción, el sudor rodó por un lado de su rostro cuando sintió que la criatura se empujaba hacia adelante dentro de ella, sus manos firmemente agarrando su cintura, pellizcándola con sus garras mientras lo hacía. Pero a Evelyn no le importaba. Estaba demasiado perdida en el sentimiento y el momento para molestarse en pensar en los tontos rasguños. La criatura comenzó a aullar, gruñendo furiosamente a medida que sus embestidas aumentaban, y su lengua comenzó a salir de su boca. Evelyn se dejó caer. Ya había venido 1 o 2 veces y ahora parecía ser la criatura que se estaba preparando para dejar caer su néctar dentro de ella. Sus embestidas aumentaron, y la criatura jadeó y resopló, su lengua babeando sobre el costado de su boca mientras gruñía, abrumada, enterrando sus garras más profundamente para aferrarse a ella. Evelyn soltó un pequeño grito. Parecía que el dolor había aumentado su orgasmo. ¡Oh, sí! Estaba exhausta, pero no quería que terminara nunca. Pronto sintió una humedad entre sus piernas nuevamente como antes. La criatura lloró en señal de victoria, pero los sonidos de su excitación le sonaron tan extraños que levantó un poco la cabeza con asombro y al hacerlo, los ojos de un hombre la saludaron. Miró a su alrededor y se encontró sobre el cuerpo de un hombre humano. Su pretendiente bestia ya no estaba allí. En cambio, este extraño yacía debajo de ella con su polla dentro de ella. Estaba cubierto de sudor, desnudo y abrazándola fuertemente a su cintura. Ella se despegó de sus brazos y se levantó de él, alejándose de él mientras intentaba hablar. ¿Ahora lo reconoció? Mientras se arrastraba hacia el final de la celda en confusión, tropezando, el desconocido se adelantó, todavía tratando de hablar, pero parecía que no podía decir una palabra. Evelyn miró detrás de ella y fue entonces cuando vio a la criatura lobo que habría sido su último amante cambiar de repente. ¿Podría ser un sueño? «Mi reina, por favor, déjame explicarte», dijo de repente el extraño en un grito ahogado, como si súbitamente se hubiera derramado de su boca en un lanzamiento erótico. «¡No puede ser!». Evelyn quedó sin aliento. Todas las bestias habían vuelto a sus formas humanas y para su asombro y sorpresa, todos eran clérigos. Evelyn se tambaleó hacia atrás y salió de las celdas cuando el hombre trató de explicárselo. Ella negó con la cabeza y de repente intentó cubrir su cuerpo desnudo vergonzosamente. «Solo queríamos amarte, mi reina, solo te queríamos a ti. Para complacerte», dijo otro desde el otro extremo del pasillo. «No», jadeó y se movió hacia atrás. De repente se escuchó un sonido desde el final de la habitación, y Evelyn se alejó y comenzó a correr por el largo pasillo que la había traído hasta este lugar por primera vez. Mientras se alejaba, perdió el sonido de lo que había salido a buscarla. Ella finalmente vino al laberinto. Encontrando su manera de salir, corrió a través de las puertas y luego a través del palacio vacío y sus pasillos, hasta su habitación. Desnuda, mojada y fría, cerró la puerta detrás de ella. Todavía conmocionada y temblorosa de asco por sus actos. ¿Qué había hecho y con quién? Sus propios clérigos dentro de ella, pero peor, ¿la habían engañado? ¿Por qué? ¿Todo esto era por su afecto o por su puro placer? Se sintió violada y al mismo tiempo no podía olvidar los placeres que había descubierto y que había anhelado. Pero ¿cómo lo habían sabido? ¿No era la misma existencia de los clérigos conocer cada centímetro de sus deseos? Evelyn se sostuvo y se movió desnuda a través de su gran habitación, hacia el balcón que había quedado abierto en su prisa por seguir a Peter. ¿Qué había pasado con él?, se preguntó mientras contemplaba el laberinto. La noche aún no estaba fría, pero tembló ante la suave brisa que tocó su carne desnuda. Sintió el néctar entre sus piernas pegado a sus muslos y le disgustó pensar que habían sido los jugos de un hombre, de sus clérigos, lo que la había empapado, y ahora cubría su piel blanca y lechosa. La idea de sus pollas dentro de ella la hizo llorar. La habían sentido, la habían follado y la habían probado cada centímetro de ella. Así que la habían complacido, no podía aceptarlo y sin embargo no podía dejar de pensar en eso y desearlo. Le disgustó que sintiera tal perversión, deseos tan inquietantes como esos.
Fue un error hacerlo, equivocarse al follar con un clérigo, equivocarse al desearlo. Pero no era peor tener a la reina, pensó. ¿Había sido esa su razón? Ella tembló, sus brazos aún envueltos alrededor de sí misma. La noche estaba tranquila excepto por la ligera brisa y el olor a sexo en el aire. Había una luna llena en el cielo nocturno que iluminaba la tierra de abajo. Ella avanzó tranquilamente, apoyando los brazos en la terraza para mirar las estrellas en el cielo. Ella había faltado el respeto a la orden. Ella había pecado contra la iglesia. Estaba segura de que Peter pronto vendría a castigarla, a limpiarla como él lo llamaba. Ella debería ser castigada. Ella no quería pensar en eso. La princesa Alaisa había pasado por el castigo una vez. Su virginidad era importante, y una vez que los de la iglesia descubrieran su naturaleza lujuriosa con los clérigos, ella haría lo mismo con ella. Una está cosida, pensó Evelyn, cosida para recuperar su virginidad. Una vez la abrieron, debía coserse para mantener su vanidad y su valor como reina, porque ella estaba casada con la iglesia, no como hombre y mujer, sino en espíritu con Dios vinculándolos, porque ella era la novia de Dios. «Cosida», susurró Evelyn. Ella no quería pensar en eso. El elegido sería llevado a una habitación blanca, recordó, tomada y nadie podría detenerlo. Debe hacerse. Allí en una cama de metal frío la tendrían y el médico cosería nuevamente su dignidad. A ella no le importaba desnudarse sobre esa cama de metal, pero la idea del dolor que soportaría por el cirujano de la iglesia era aterradora. Era el precio a pagar por ser reina, y se haría repetidas veces y cada sacerdote de su iglesia la rompería, y cada vez la cosería. Se realizaría una boda y cada sacerdote la llevaría a la cama y la reclamaría. Evelyn tembló. La idea de sus manos sobre ella la hizo sentir enferma, y ella sería la esposa de la iglesia porque la iglesia representaba a Dios. Ir cada noche a la cama con un miembro de la iglesia para coser y rasgar todas las noches. Evelyn bajó la cabeza. Ella no podría soportarlo. La idea de arrojarse del balcón se le había ocurrido mientras temblaba. Pero entonces algo en el laberinto llamó su atención y ella lo vio moverse entre los arbustos. ¿Qué podría ser? Tal vez fue Peter viniendo a llevarla al médico de la iglesia. Ella quería alejarse corriendo hasta que lo vio como flecha en el camino de cerca. Su corazón casi saltó de alegría al ver a la criatura león que la había encontrado en las ruinas del castillo fuera de las murallas del palacio. Él era real, y nada como lo que ella había encontrado. Ella podía verlo. Él la llamó por señas. ¿Se atrevía a ir? Y ahora, temiendo no tener otra opción, pronto la buscarían y la llevarían al lugar. Y ella se casaría con la iglesia y ella los llevaría a la cama con ella. No, ella no dejaría que eso suceda. La criatura la miró con anhelo, y ella le hizo señas que no se fuera con la mano mientras corría hacia su cama y agarraba una bata junto a la silla. Otra vez corrió hacia atrás y por un momento no lo vio y temió que la hubiera abandonado. Se envolvió la bata alrededor de su cuerpo y miró a su alrededor en busca de la criatura, pero no estaba en ninguna parte. Hasta allí, directamente debajo de su terraza, ahora la estaba esperando. Parecía que hubiera subido hasta ella. Tal vez había pensado en seguirla. Ordenó que esperara y, como había hecho antes, bajó por el lado de la terraza, sujetando las vides que envolvían el edificio. Mientras se bajaba, la criatura estaba a la distancia esperándola. Ella se movió hacia él, insegura de si debería seguirlo o no. Simplemente se quedó allí, esperando, mirándola fijamente y mirando más allá de la rendija de su bata. Ella vio su emoción y envolvió la bata con fuerza alrededor de su cuerpo. La criatura se alejó. «¡Espera, no te vayas!», gritó Evelyn. La criatura dio media vuelta y se detuvo. «Ven, no hay tiempo». Evelyn se tambaleó hacia atrás, sorprendida por el sonido de la voz de la criatura. Él ciertamente no era como los demás, y de alguna manera la sorprendió y complació. «No tengas miedo, date prisa, no es seguro aquí». Y ella se movió para seguirlo sin vacilación, convencida por sus palabras y el hambre entre sus piernas. Llegaron a las ruinas del castillo.
el primer lugar donde habían estado juntos, y se detuvo cerca de la estatua del ángel de la guarda cuando la criatura entró en el pasillo oscuro. Evelyn se apresuró a su lado. Cuando la criatura se volvió, ella saltó a sus brazos y lo abrazó. Ella no podía resistir más para tocarlo. Te busqué por todas partes, cuánto anhelaba estar contigo otra vez. Sintió la polla erecta de la criatura entre sus piernas y se subió a ella. La criatura se adelantó e inmediatamente él estaba dentro de ella. Bailó por un momento en sus brazos, sintiéndolo moverse dentro de ella. Te amo, ella jadeó, pero he hecho algo malvado y ahora me temo que he arruinado mis posibilidades de estar contigo como lo he deseado. Ella jadeó cuando la criatura se adelantó sobre ella. Sus garras se arrastraron debajo de su bata y sostuvo sus nalgas firmemente en su agarre. La apretó contra sí y soltó un gruñido continuando su impulso. ¿Realmente me amas, Evelyn?, preguntó la criatura moviéndose lentamente dentro y fuera de ella. Él la apretó aún más, apartando la bata de su pálida piel para exponer sus pechos lechosos. «Oh, sí, más que nada», gimió Evelyn. Se esparció más, quitando las túnicas de su cuerpo cuando la mano de la criatura le quitó la prenda. La tela cayó al piso a sus pies, y ahora ella estaba en sus brazos, desnuda. Ella se movió salvajemente sobre él, sintiendo su polla caliente hasta el mismo centro, y se aferró a él con firmeza, gimiendo. Ella lo miró, locamente hechizada y excitada por el órgano que la mantenía cerca de él. «Llévame contigo donde sea que tengas que ir. Te seguiré, de buena gana», ella jadeó cuando la criatura continuó moviéndose dentro de ella. La bajó al suelo y bajó sobre ella. Aún dentro de ella se mantuvo firme sobre ella para no aplastarla con su peso. «Eres una reina y la gente te buscará», susurró mientras la araba. Evelyn sostuvo su cintura moviéndose con sus embestidas. «¿Me quieres?» «Sí», sisió la criatura. «Más que nada. Y quiero estar contigo», anunció ella. «Es por eso que debes llevarme contigo, porque si me quedo aquí nunca más me verás». Y en esa declaración la criatura gruñó por su insatisfacción, pero él no detuvo su amor. «¿Por qué?», gruñó de nuevo. Avanzó monstruosamente y lamiéndole los pechos, los sintió con sus manos humanas como si nunca hubiera visto montículos tan bonitos. «Porque me alejarán de ti y me castigarán». «No, no harán tal cosa, Evelyn, no los dejaré», rugió la criatura. «Oh, pero no debes hacerlo», gritó ella sosteniéndose de él. «No deseo ningún daño que venga de ti. Por favor, di que no irás contra ellos». «¿Ellos?», jadeó la criatura, pero sus palabras se perdieron en la excitación. Evelyn lo apretó, empujándose contra él hasta que la bestia se vació dentro de ella. Rugió, empujando hacia adelante una última vez. Evelyn sostuvo su cuerpo peludo hacia ella, sintiendo el néctar de sus jugos fluir fuera de ella y bajar por sus piernas. La criatura se levantó de ella se movió para estar con él mientras él se sentaba en el suelo frente a ella. Ella sostuvo su pene en su mano, incapaz de doblar sus dedos alrededor de él. «Hay algo que debes saber, Evelyn». «¿Qué es eso, mi amor?». Ella extendió la mano para acariciar su melena y él ronroneó ante la caricia. Luego se sentó en su regazo con su polla erecta detrás de sus nalgas, lista para follar. Ella lo miró a los ojos mientras él la miraba, fascinado por su belleza, incapaz de liberarla si tuviera que hacerlo. «Temo que te perderé, pero debes saberlo», dijo la criatura otra vez. «¿Qué es, amor?». Ella se sentó en su polla y él se lo permitió, satisfecho de que él estuviera dentro de ella una vez más. «Una vez fui humano», dijo de pronto, y temió que sus palabras de repente la detuvieran de bailar en su regazo, pero ella cayó sobre su pene, empujándolo hasta que se hundió dentro de ella. «Pero algo malo me hizo lo que soy y nunca podré volver a ser el mismo. Pensé en suicidarme, entristecido por lo que había llegado a ser, pero ahora que te conocí ya no deseo la muerte, ni quiero volver a mi forma humana. Te gusta que yo sea así. ¿Pero por qué me estás diciendo esto? No entiendo». «Porque temes el castigo y digo que no serás castigada». Evelyn jadeó, sus pechos rebotando en su descenso. Ella casi había olvidado a los clérigos. «¿Por qué estás seguro de esto?».
preguntó ella temblando ligeramente. La bestia sostuvo sus firmes nalgas con ambas manos manteniéndolas sobre él. Él la hizo rebotar suavemente apretándola contra su polla. Porque el ser humano que alguna vez fui fue tu clérigo, Peter. Evelyn gritó y la criatura la abrazó mientras ella llegaba al clímax varias veces. Ella cayó de espaldas, exhausta, y lo miró maravillada. ¿Peter? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Porque te deseaba por tanto tiempo, rugió la bestia, y nunca podría tenerte. ¿Pero la iglesia y los clérigos? Los destruí a todos. Te querían tanto como yo y me desafiaron. Querían que pecara, querían atarte a ellos y yo no lo tendría. Porque como ves, no fue un hechizo lo que me hizo lo que soy, sino una poción que diseñé. Sabía que bebiéndolo mi condición eventualmente sería permanente. Despreciado. Te salvé, mi reina, soy tu esclavo devoto y ahora tu amante. Pero te sacrificaste por mí. Nunca puedes volver a ser humano e hiciste esto sabiéndolo así. El pecho se apoderó de ella y empujó su polla dentro de ella. Si la única forma de tenerte es ser una bestia, entonces seguiré siendo uno. Te destruiste por mí. Evelyn exhaló. Jadeó. Fluyendo dentro de ella, ella se extendió por él. No te harán daño nunca. ¿Qué pasa ahora? Susurró en voz baja, sintiendo su polla acariciándola tiernamente. Tú gobiernas el reino como debes hacerlo. Contigo a mi lado, gimió ella. Pero eso no puede ser, dijo la bestia. ¿Por orden de quién? Yo soy la reina. Y ella lo presionó más cerca en éxtasis. Él la abrazó. En el caos se formó una nueva orden, y Evelyn tenía a su amante bestia a su lado como ella lo deseaba. La criatura era la nueva iglesia, y con sus deseos la reina se casó con la iglesia. Después de todo, tuvo que casarse con el primer hombre o criatura que la había reclamado. Y con esto Evelyn se dio cuenta de que sus sueños llenos de lujuria no habían sido una fantasía como había sospechado, sino una realidad que ella había olvidado.